Bienvenido a Lo que deberías saber de, el podcast que te sumerge en el pulso más vibrante de la tecnología empresarial. Vamos a estar conversando acerca de DevOps, ciberseguridad, automatización y otros temas bien interesantes para tu organización. Mi nombre es Ulises Jiménez y hoy vamos a continuar hablando acerca de replicación en el ambiente IBMI. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca del IBMI, la importancia que tiene para las organizaciones y cómo proteger los datos que se guardan en la base de datos DB2 principalmente, que es la base de datos que tiene este sistema operativo. Nuestro compañero Alfredo Rendón estuvo hablando acerca de herramientas, situaciones particulares que nos van a permitir brindar o llegar a ese punto de disponibilidad que realmente estamos buscando en nuestra organización. Hoy quiero hablarte acerca de dos elementos principales, el RPO y el RTO. El RPO es Recovery Point Objective, que básicamente es la cantidad de datos que estamos dispuestos a perder en el momento de una contingencia. Imagínate que tú haces respaldo todas las noches, pero se te dañó la máquina al mediodía del día siguiente. Has perdido 12 horas de información porque tu último respaldo fue hace 12 horas. Ahora bien, ¿cómo puedes disminuir ese tiempo? Puedes eliminar la ventana o puedes hacer el backup con menos tiempo entre uno y otro. En vez de hacerlo cada 12 horas, lo haces cada 6 o lo haces cada 3. Entonces tenemos que definir el Recovery Point Objective de cada empresa. Regularmente buscamos que sea el menor tiempo posible. Nadie quiere perder datos. Pero sí es importante establecer y que cada empresa tenga claro cuál es el tiempo de pérdida de datos que puede soportar. La otra cosa es el Recovery Time Objective, que es cuánto tiempo yo estoy dispuesto a soportar que no estar brindando servicio dentro de mi organización porque tengo algún problema con mi sistema. Pueden organizaciones darse el lujo de durar 6 horas, 8 horas, un día. Creo que ya nadie lo hace. Pero imagínate que tu organización es un banco. No puedes darte el lujo de durar horas, 1 hora, 2 horas. Eso es una crisis total. Imagínate la gente en el banco, la gente que no puede hacer transferencias, no puede utilizar sus tarjetas. El Recovery Time Objective es uno de los elementos claves a definir en cada organización. Pero bueno, para conversar acerca de esto, volvimos a traer a nuestro compañero Alfredo Rendón, que nos va a estar hablando acerca de las herramientas que tienen los software de alta disponibilidad en IBMI que nos van a permitir garantizar que los datos estén bien y que las aplicaciones puedan ser utilizadas en el momento de una contingencia. Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ulises, ¿qué tal? Gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti por otra vez sacar tiempo de tus actividades y acompañarme aquí en este podcast, ¿no? Lo que deberías saber de... Alfredo, la semana pasada estuvimos conversando, o en el episodio anterior, más que en la semana pasada, conversando acerca de mecanismos, herramientas y otros elementos que me permiten brindar una buena alta disponibilidad o disaster recovery en las organizaciones. Ahora, te pregunto, ¿qué mecanismos, y voy directo al grano, qué mecanismos existen hoy en día en las herramientas de software de replicación que me permitan garantizar, como decía anteriormente, que los datos y las aplicaciones van a poder ser utilizadas al momento de una contingencia? Bien, fíjate que en herramientas de alta disponibilidad como las que se provee como Azure Mimix, Rocket AI Cluster, Robot HA y Azure Itera, ¿sí? Que vienen siendo de la misma casa básicamente, tienen un mecanismo llamado cambio de rol virtual o role swap virtual. Este role swap virtual me va a permitir a mí colocar mi ambiente de contingencia en un estado de apto para pruebas. Pero aquí hay un dato importante. Siempre cuando queremos hacer una prueba en contingencia tenemos la idea de tengo que tener una ventana de mantenimiento, debo de decirle a mis usuarios o dar un aviso a todos mis clientes de que puedo estar sin servicio cierto tiempo. Con el cambio de rol virtual me puedo quitar esa actividad. ¿Por qué? Porque durante un cambio de rol virtual no vamos a afectar nuestro servicio productivo.
Esto me va a permitir a mí colocar mi ambiente de replicación en un estado, digamos, de en pausa para yo poder realizar pruebas, ya sean puntuales o incluso pruebas de esfuerzo en donde necesito validar el rendimiento de mi máquina para poder tener datos y métricas que me digan a mí cómo se va a comportar mi ambiente de contingencia en digamos que en un desastre. Pero te hago una pregunta. Cuando hablamos de que, bueno, voy a poder probar el ambiente de contingencia, cuéntanos un poquito más cómo funciona. O sea, yo paro la aplicación y pongo a la gente a trabajar en la otra máquina, realizo pruebas importantes, pruebas pequeñas, incluso cómo revierto, porque en ese momento que estoy haciendo pruebas se supone que estoy dañando, entre comillas, o modificando la data en el lado de contingencia. ¿Cómo hacen estas herramientas para revertir o volver a poner las cosas como estaban? Fíjate, te voy a dar un esquema técnico bien concentrado de cómo se comportaría. Nosotros estamos replicando información desde un punto A a un punto B a través de un grupo de réplicas, ¿sí? En donde tenemos una cantidad de reglas de 20 bibliotecas. De ahí en adelante, cuando el equipo o la organización decide hacer un cambio de rol virtual, este grupo, sí, vamos a hablar de un grupo en singular, este grupo se mantiene replicando información hasta que yo le doy, mira, vamos a hacer cambio de rol virtual. Todos los datos que se están escribiendo dentro del journal se siguen escribiendo en producción porque recuérdate que mi ambiente de producción no se ha detenido. Lo único que se va a detener en este momento es la aplicación de mis datos dentro de mi servidor de contingencia. Entonces, cuando hacemos un cambio de rol virtual a las 5 de la tarde, lo ideal es que el ambiente esté a las 5, todo al día hasta esa hora. Entonces, cuando hacemos pruebas de datos, cuando hacemos pruebas de aplicaciones, vamos a poder utilizar la data hasta las 5 de la tarde. Entonces, aquí es importante planificar digamos, nuestra batería de pruebas. Ahí podemos utilizar la parte de aplicaciones, podemos generar reportes para validar, digamos, que la fidelidad del dato, que esté bien en producción y en contingencia, y aquí, o incluso hasta un cierre o algún proceso grande. Entonces, ya cuando yo tengo esa prueba, cuando logré hacerla, importante acá, y este dato para que lo tengas en la mano mientras seguimos conversando, es el tiempo que yo estoy tardando haciendo mis pruebas. Y de ahí en adelante, cuando ya yo decidí, ya yo finalicé toda mi batería de pruebas, voy a hacer el cambio de regreso. Voy a reversar todos estos cambios y de ahí en adelante todos los cambios que hice dentro de mi ambiente de contingencia se van a quitar y voy a empezar a enviar toda la información que tengo desde mi servidor de producción. Claro, entonces aquí, partiendo de esto que tú decías, ¿no? Lo que yo veo es como yo lo resumo. Tú haces tus pruebas del otro lado, imagínate que duraste 3 horas haciendo pruebas, pero también durante esas 3 horas no tuviste contingencia. ¿Por qué? Porque estás probando. Y luego voy a revertir todos los cambios que se hicieron durante esas 3 horas y voy a mandar luego las 3 horas de modificaciones que hubo en el lado de producción. Eso está buenísimo. Porque anteriormente, ¿qué hacían los clientes hace años, cuando yo recuerdo que desde siempre trabajamos con esto, era paraban la aplicación y hacían queries, hacían reportes, generaban reportes de contingencia para verificar que los datos estuvieran reales. Algo que yo todavía insisto que está bueno hacerlo, no está mal. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es dejarle a la herramienta, que si bien es cierto, tanto RobotHA como iCluster, como Mimix, como Itera, tienen esos mecanismos, no está de más que tú hagas un query, que tú sepas del archivo clave para tu organización y saber que la data está correcta antes de lanzarte una prueba en la madrugada, donde tengas que hacer toda una preparación inmensa, ¿no? Porque, claro, a ver, yo he visto casos, Alfred, de ejemplos donde se han ido a la prueba y en el momento de la prueba te diste cuenta que faltaban librerías por replicar. Sí.
y la prueba, entre comillas, se vuelve fallida, entre comillas. No sé cómo lo ves Claro, tú. porque allí es, y eso es un dato importante, y fíjate que también hablamos de la data y de los tiempos, porque la información que yo necesito replicar te lo da o básicamente la administras desde estas herramientas y lo único que te va a dar la fidelidad de, o la confianza de dar ese paso a mi contingencia con lo suficiente, digamos, fluidez y decir de que tengo todo, son estas pruebas, ¿sí? En donde yo básicamente, y ahí podemos conversar y decir, bueno, puedo generar o planificar cambios de roles virtuales al mes, dos o tres, todo dependiendo también de, digamos, tu rotación de código, tu cantidad de información, ¿sí? Para poder dar esa métrica exacta para tu contingencia real. Magnífico. Ahora, vamos a una pregunta ya puntual, porque ahorita tú te hablaste de RoadSwap virtual. También están las auditorías o los SynCheck, que quiero que conversemos un poquito de esto. Pero dame un ejemplo real de cómo funciona un RoadSwap virtual. ¿Y Fíjate, qué tenemos, necesito? ¿Qué necesita el cliente para poder ejecutar un RoadSwap virtual? bien, entre los prerequisitos tenemos que las auditorías de mis ambientes se hayan corrido, ¿sí? Aquí la frecuencia de las auditorías podemos hablar diarias, semanales, pero como buen dato puede que sea mínimo una vez a la semana. La replicación en tiempo real tiene que estar al día. Eso quiere decir que ningún grupo debe estar con retrasos de aplicación o envío. ¿Por qué? Porque si no, mi data o mi prueba se va a ver afectada por los resultados de ella, ¿sí? Entonces, esos como prerequisitos esenciales. Y otro también es el tiempo que yo pienso estar haciendo estas pruebas, ¿sí? Estos tiempos influyen muchísimo, por lo que te decía hace un rato, de que, por ejemplo, no es lo mismo ir a mi aplicación y hacer un clic, un par de clics o un reporte, a hacer procesos grandes, ¿sí? En donde un cierre, por ejemplo, te pueda tardar 2, 3, 4 horas. Entonces los tiempos en cambio de rol virtual empiezan a crecer y es importante este dato porque es el tiempo de, digamos, que no vas a tener contingencia hasta que te regreses. Claro, ahí también, y ya para cerrar el tema del RoadSwap virtual, una de las cosas que yo creo, haciendo un resumen del beneficio para un cliente de ejecutarlo, de configurar todo para ejecutarlo, es no tener que esperar hasta la madrugada, hasta el fin de semana para verificar que te faltó un objeto, que la aplicación no estaba bien del otro lado, Claro. que todos esos elementos que realmente son importantes, no tengas que probarlo. Yo en estos días conversaba, bueno, contigo y con todo el equipo que tuvimos un fin de semana súper complicado, vamos a llamarlo así, porque teníamos varios cambios de rol en simultáneo. Entonces, sí, ¿qué es lo más importante? Y este es un mensaje para todos los clientes. Es establecer cuál es el objetivo de la prueba. ¿El objetivo de la prueba cuál es? Es hacer la prueba y verificar que mi aplicación funcione. Perfecto, si no funciona, yo voy a decir que la prueba fue fallida. Pero si el objetivo de mi prueba es lograr encontrar cualquier problema para evitarlo en próximas ocasiones y tengo problemas, quiere decir que mi prueba fue exitosa. O sea, si encontré 5 problemas y los corregí. Realmente no podemos verlo como, wow, qué malo, ¿no? Tuvimos problemas y nos tuvimos que devolver. Depende. Tuviste 5 problemas que ahora vas a corregir y en el momento de una contingencia real no los vas a tener, porque justamente es lo que estamos evitando. Entonces, el RoadSwap virtual lo que te da como beneficio es evitar tener que llegar al punto crítico y darte cuenta de todo lo que no tenías, todo lo que te faltaba, y además puedes probar comunicaciones y otra cantidad de cosas. Resumo, los objetivos son sumamente importantes dentro de esto. Ahora, ya hablamos del RoadSwap virtual como uno de los mecanismos. El otro mecanismo importantísimo es el de las auditorías, como se llaman en este caso en Mimix, en las otras herramientas, en Itera, como es de la misma casa, Precisely, entiendo que son las mismas auditorías. Está iCluster, está RobotHA. Cuéntanos un poquito de estos mecanismos
y también cómo deben ser ejecutados, porque mucha gente siempre habla, wow, tengo que estar haciendo auditorías y esto me consume muchos recursos y esto es un problema. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia y los beneficios de hacer esta actividad. Bien. Las 4 herramientas que hemos descrito hoy se ejecutan verificaciones sobre 4 puntos importantes, ¿sí? Son los atributos de mis archivos de base de datos, los atributos de los objetos de sistema operativo, la cantidad de registros, ¿ok? Y por supuesto, la auditoría, que esa auditoría es la auditoría de comparación y reparación. En Mimix la conocemos como Field Data, en Itera también. E incluso dentro de iCluster tiene otro nombre diferente, se llama Checksum, pero son auditorías que permiten la comparación y reparación de diferencias a niveles de registros. Entonces, cuando hablamos de lo que vamos a revisar o lo que va a revisar estos procesos de auditoría, siempre es importante que primero revisemos todo en cierto orden, ¿ok? Y adicionalmente la frecuencia de estas verificaciones. Yo siempre le digo a mis alumnos que mínimo hagamos auditorías una vez por semana. Hay clientes que prefieren hacerlo interdiario, una vez al día. Otros clientes en donde y esto es un caso real, en donde el cliente fue mejorando su réplica a tal punto que ejecuta auditorías cada 15 días o casi un mes, casi una vez al mes. Entonces estos procesos de auditoría son importantísimos para poder dar que la herramienta te dé la veracidad de que todo lo que estás replicando está, digamos, igual a tu servidor de producción. Claro, porque ahí también pasa algo, ¿no, Alfred? Yo me acuerdo que hay clientes que utilizan también la máquina de contingencia o de disaster recovery para ejecutar alguna actividad. Y allí es donde modifican los datos y pueden dañar, como le digo yo, la data que se está esperando ser usada para contingencia. Y luego, obviamente, si no ejecuta la auditoría es cuando nos llaman a nosotros, ¿no? Como yo siempre digo, te llaman y ya te llaman a quererte matar, ¿no? El cliente, mira, ¿qué pasó? Que mis datos no están iguales, ya va, y empezar a averiguar, y yo no sé, yo estaba durmiendo, no sé, ¿qué quiere que te diga? ¿Sabes? Y empezar a investigar acerca de eso toma mucho tiempo, mientras que si yo ejecuto esta auditoría puedo garantizar que si tú modificaste algo, la misma herramienta va a poder repararlo y va a poder estar listo para el momento que corresponda, ¿correcto? Es importante también eso, y para complementar un poco, que si bien se puedan ejecutar, es importante el monitoreo de estas ejecuciones. Porque puedes tener una auditoría que tarda algún tiempo en particular o falla, y la auditoría por la herramienta se ejecutó, sí, vino y programamos una auditoría a las 5 de la mañana. Pero la auditoría a las 5 de la mañana, para ese grupo, el grupo estaba retrasado. Entonces la auditoría no se ejecutó bien, tuvo errores. Y estos errores también de parte de los administradores como nosotros debemos estar atentos. Entonces tenemos parte y parte, ¿no? En donde la herramienta te ayuda, pero también nosotros como administradores debemos de dar ese double check para que todo esté bien. Ahora, ya para ir concluyendo un poco, vamos a hablar acerca de algunos tips que tú puedas darnos para RollSwap virtual, para auditorías y para una replicación en general, en preparación para un cambio de rol. En el próximo capítulo, y lo digo de una vez, vamos a estar conversando acerca de cambio de rol reales, casos, ejemplos que nos ha tocado vivir. Pero hoy cuéntame acerca de estos tips que tú puedes darnos para auditoría o para RollSwap virtual. Bien, para RollSwap virtual lo estuvimos conversando en el capítulo anterior, lo detallo acá. Nuestros ambientes de contingencia deben ser probados, ¿sí? Entonces debemos de planificar con frecuencia la ejecución de un cambio de rol virtual dentro de mi organización. Recuérdense que no es el mismo impacto un cambio de rol virtual a un cambio de rol real en cuanto a logística, ventanas de mantenimiento, etc. Pero siempre mantener una cantidad de ejecuciones que me aseguren de que todo va a estar bien dentro de una contingencia real.
E importante mantener esas métricas lo más frescas posibles. Métricas de cuánto tardó mi proceso más importante, los queries de validación de mis datos maestros, ¿sí? E incluso también algún dato nuevo que haya ingresado dentro de mi ambiente de producción, que también lo veamos en contingencia, para estar bien seguros. Eso en cuanto en cambio de roles virtuales. Para lo que es auditorías, y esto es un must, esto es algo que debe hacerse siempre, es de que las auditorías deben ejecutarse dentro del ambiente. Por lo menos una vez a la semana. Aquí estos tiempos van a depender del cliente, van a depender del aplicativo, de la gestión, de todo lo que es la réplica, pero siempre le decimos a los clientes que los datos deben de verificarse, ¿sí? Deben de verificarse y por lo menos ese una vez a la semana se puede tanto achicar el espacio como extender a cuando ya yo realmente le doy toda la seguridad a la herramienta y decir, bueno, nada, yo estoy seguro de que si la ejecuto una vez al mes, ya yo he hecho pruebas, ya yo he hecho verificaciones y sé que todo está perfecto. ¿Ok? Y por último, tranquilo. Y por último, con la parte básicamente de ejecutar mis auditorías, es de que deben de ejecutarse completas, ¿sí? Todas las auditorías de mis ambientes, ¿sí? Y aquí voy a hablar de Azure Itera, de Azure Mimics, no debemos dejar pasar ninguna. ¿Por qué? Porque al final el monitoreo de ellas me va a dar la veracidad de básicamente dar mi contingencia bien. Buenísimo. Bueno, Alfredo, creo que por ahora, para este episodio, creo que dimos unos tips interesantes. Hablamos de roadshow virtual, hablamos de auditorías y de todo esto que me va a permitir lograr tanto recuperarme en el tiempo que yo quiero como perder la menor cantidad de datos, que hablamos del RPO y del RTO. Te agradezco que nos hayas brindado este tiempo y nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a estar hablando de casos reales que nos han tocado vivir y qué hacer para no tener problemas en esos cambios de roles reales. ¿Está bien? Gracias, Uli. Gracias por el tiempo y nos vemos en otra oportunidad. Dale, chao, Alfredo, gracias. Y bueno, amigos, para terminar y para concluir este capítulo, este episodio, una de las cosas más importantes que quiero dejar acá es la ejecución de las auditorías, de los roll swap virtuales y estos mecanismos que tienen las herramientas de réplica, realmente tienen un solo objetivo: poder verificar y evitar problemas al momento de un cambio de rol real. Sobre todo con las auditorías. Nosotros tenemos clientes que ejecutan auditorías, tienen mensajes, reportes, etcétera, pero no se toman las acciones para corregirlas. Las auditorías son sumamente importantes. Los chequeos de sincronización son sumamente importantes. Una cosa que voy a dejar acá, que muchos clientes posiblemente les ha pasado, y es: esto tiene que ser ejecutado en el momento de menor transaccionalidad que haya en la organización. ¿Por qué? Porque si tú haces un chequeo donde un archivo está siendo modificado y quieres verificar si está igual, obviamente que hay un punto que a lo mejor los registros de producción no han llegado a la máquina de contingencia y te puede lanzar un falso positivo y demás. Siempre tratemos de ejecutar esta actividad en el momento de menor uso del equipo posible. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Vamos a seguir conversando y nos vemos en el próximo episodio. Chao.